y están obviamente las montañas, un lugar bien humilde y puede uno tomar, nunca se acaba lo que es la tierrita de ese pocito, todavía existe ese pocito, la gente se lleva y siempre se llena solito. Qué increíble, Sí, qué increíble. Y ahí hay un santuario, sí se edificó. sí, se edificó el Ok. santuario y está bien bonito y está el crucifijo, donde que apareció, está en el altar, lo puede uno ver, va y ora con Mm, el sí, crucifijo, sí, sí, claro. etcétera. Y entonces ahí también de cerca se visita lo que Ujú. es, y muchas peregrinaciones ahí. El Papa Juan Pablo II fue ahí y lo santificó también al santuario, etcétera. Pero es un lugar muy bonito para visitar y obviamente lleno de fe y se traen tierra bendita para sus enfermos, etcétera, que es bien Exacto, bonita. exacto. También te Y tengo sí que te traer, trajo, y sí sí, trajo. Ay, qué bueno que trajo. No, bueno, entonces ese es el primer peregrinaje que usted hace. Concluyó. ma- 2021. Entonces, justo terminando más o menos la pandemia, cuando se empieza a abrir todo, es cuando usted va a ese primer Sí, peregrinaje. mayo del 2021, eso apenas empieza y a mejorar todo. Ujú. Y entonces ahí visito también a San José, a su escalera milagrosa y a Exacto. la iglesia de San Miguel Arcángel. Hago el peregrinaje ahí completamente. Ahora, déjeme le hago esta pregunta. ¿Lo hizo al ver esta, o sea, inspirada porque vio esta imagen del Papa Francisco, la hizo por acción de gracias? Las dos Porque, cosas. ok, Primeramente, obviamente, porque creo que el Papa Francisco nos dejó esta lección sí. de que obviamente que todo lo que pidamos a Dios, Él está escuchando. Y Ujú, entonces iba a dar gracias porque me dejó ayudar a tantos pacientes, ujú. porque me dejó también, obviamente puso a salvo a mi familia y a Claro. mí, y era para el mundo entero, porque también como doctora estábamos cargando mucho y era relevar todo el estrés que habíamos tenido en el año completo y dejarlo ir y decir gracias. Exacto. Sí. Guau, entonces, ese es el primer peregrinaje a Nuevo México. Entonces, de ahí regresa. Yo me imagino que con cada peregrinaje, uno se trae algo, viene más enriquecido de ese lugar, trae algo especial. Entonces, después de ese, dice, me voy a otro. ¿Cuál es el Sí, segundo peregrinaje que hizo? a Bogotá, Colombia, y fui al santuario Del del Niño Divino Niño. Dios, del Ujú. Divino Niño, exactamente en el 20 de julio, Julio. Ujú, con el padre Alberto Rizo, que hizo obviamente este santuario y se edificó ujú. con el Niño Dios y han habido tantos milagros. Sí. Todos los días llega ahí historias y testimonios. Es un lugar bien sagrado. Ujú, Y la razón por qué fui ahí es ujú. que mi hermano, que es el número 4 de nuestra familia, cayó enfermo de Mm. COVID-19 en lo que fue el Oh, mes de wow. junio. Voy yo al peregrinaje en mayo, regreso en junio y él cayó enfermo y él está inmunocomprometido. Ay, Y pobrecito. entonces estuvo a punto de ser intubado y todo. Ay, Y yo me no. acordé Ujú. que cuando él estaba chiquito y estaba enfermo, mi mamá, a quien se lo recomendó siempre y a quien acudió, al niño Mi Dios. Dios. Y entonces le dije, niño Dios, tú lo ayudaste cuando estabas chiquito, así que no los tienes que ayudar otra vez. Oh, Y le digo, yo te voy, y le hice los 9 domingos al Niño Dios, ok. obviamente aprendí esa vocación. Ujú. Y entonces llego y le dije, yo te voy a ver, sálvalo y yo te voy a ver. De Y verdad. así fue. Entonces viajé a Bogotá, gracias a Dios mi hermano ya bien y todo, y entonces fui a ver al Niño Dios para, obviamente darle En acción de gracias. gracias. Sí, y entonces llego ahí temprano, obviamente no conozco a nadie, y me acerco al padre y le digo, oh, mire, yo vengo desde Chicago, que el otro, vine a dar gracias al Niño Dios. Me invitan a almorzar con todos los padres, me dan bendición, me dan mi estatua del niño Dios, me dan las novenas de los 9 De los nueve domingos domingos. del niño Dios y me Ujú. dice, Él te trajo aquí porque quiere que riegue su fe. Dices, cada vez que alguien te trae a su santuario,
es porque quieres que dé la historia, dice, y quiere que riegue la fe. Dice, y me dieron tanto librito de los 9 domingos del Niño Dios. Y les cuento esta historia porque este es un testimonio de fe. A ver. Lo he dado a tanta mujer que quiere embarazarse. Mujeres en mi clínica que tienen más de 10 años tratando, que han perdido tanto bebé. Es la novena que nunca falla. Todas se han embarazado haciendo los 9 domingos del Niño Dios. Señoras que me están escuchando, por favor, recen la novena del Divino Niño y después nos llaman y nos dicen cómo se va a llamar el bebé. Oiga, qué increíble. Sí, y siempre, no falla, no falla. ¡Qué cosas! Sí. ¡Wow! Entonces, bueno, va a este santuario en Colombia y bueno, se trae esta devoción al Divino Niño, esta devoción la expande y les dice a todas sus pacientes que quieren quedar embarazadas, etcétera, etcétera, y viene transformada la doctora Juanita Mora. Después de eso, ¿cuál es el otro santuario a donde usted va? Bueno, después vamos con la familia. Bueno, primero fui yo a Roma y entonces también obviamente ya que iba acabando la pandemia para dar gracias. Claro. Y entonces, y yo nunca había ido a Roma y entonces dije, bueno, es una buena oportunidad de ver al Papa Francisco entonces y obviamente dar gracias por todos. O visité el santuario ahí en Vaticano. Claro. Y entonces también las escaleras milagrosas de nuestro Señor, que fueron las escaleras que subió con la cruz. Y también visité Santa María Maggiore, donde está obviamente también la Virgen a la que le rezó el Papa durante la pandemia. Entonces hice esos santuarios y dije, quería obviamente dar gracias más que nada. Y también siempre te llevan para que yo también diera testimonio de lo que eran las escaleras santas. Mucha gente no conoce que están ahí, saben del Vaticano, etcétera, pero no conocen las escaleras santas. Y entonces al hacer eso le digo, no, las sube uno en rodillas, obviamente puede hacer uno un rosario durante esto, pero tantos milagros que también se han visto en esas escaleras. Completamente. Ay, qué hermoso. Es bonito, bonito, y es obviamente un lugar donde estuvo Diosito. Sí, sufriendo mucho por nosotros. Exacto, exactamente. Entonces, ahora, me imagino que la primera peregrinación a Nuevo México la hizo solita o la hizo en grupo. Solita. Solita. Después se va a Colombia sola. Pero al Vaticano se va en grupo como parte de una peregrinación. Solita también. Wow, ok. Pero, entonces, bueno, va al Vaticano, se viene más enriquecida en su fe, conoce lugares donde obviamente esas escaleras son muy especiales. Hay gente que, yo me estaba acordando de Jonathan Roumie. Jonathan Roumie, el actor que representa a Jesús en la serie The Chosen. Entonces, él dice, es que pisar por donde Jesús pisó y saber que Él estuvo aquí y dices algo transformador, o sea, ese hombre, en inglés dicen he lost it, él simple y sencillamente se quebró y comenzó a llorar y dice, es que ustedes no pueden ni siquiera imaginarse lo que se siente cuando usted llega aquí y realmente por 2 segundos dice, wow, es que Jesús estuvo aquí. Y es que todo esto no es nada más parte de la historia y de algo que me cuentan, sino que sí existió. Y cuando ustedes es testigo de tantos, pero, o sea, ver tanta gente que va a peregrinar con tanta devoción, con tanta fe, a gente que sube esas escaleras de rodillas, cuando uno ve todo eso, claro que lo tiene que transformar. O sea, claro que algo en el cerebro le cambia y algo se le tiene que transformar. Me imagino que esos son así como las transformaciones que ha tenido usted. No, exactamente, Verónica. Pienso que cada peregrinación crece tu fe. Sí. O sea, es como que Diosito te está dando lecciones de diferentes maneras en que Él te está acercando a ti. Y eso fue lo que después me llevó a la Virgen de Fátima. Porque obviamente fui a su santuario en Portugal, allá en Fátima, y es un santuario también donde está su Inmaculado Corazón.
donde nos deja un mensaje tan bonito, Ay, qué hermoso. donde estos niños pastorcitos fueron testigos y tan valientes de dar su palabra, porque eran unos niños, todos los cuestionaban, no les creían, Ujú, ujú. y verla a ella en su capillita de las apariciones fue algo que yo también me hinqué delante de ella y dije, wow, Virgencita, aquí estuviste y Ujú. estás aquí. Siente su corazón ahí, Ay, qué completamente. hermoso. Fui en un enero, entonces la gente no lo cree y tengo las fotos. Estaba yo con mi guía de turismo Ujú, solitos en el santuario. ujú, Entonces caminamos, oí misa ahí, vi las tumbas de los niños, mm, pastorcitos, caminamos, hicimos el rosario en donde es la capilla de las apariciones ujú. y después caminamos en las casitas de los niños, ver sus ¡Ay, qué camitas, lindo! sus casas y todo eso nos lleva en donde ellos caminaban con sus borreguitos y ahora es básicamente el camino de la cruz o acaba en un calvario. Todo es su Mm, caminito y todo lo caminamos tan bonito. ujú. Y era sentir su caminar y la inocencia de estos niños Claro, y el gran, obviamente, amor que nos tuvo ella y vino a anunciarnos también ahí que eh, por su corazón siempre va a reinar y su exacto. corazón va a ganar Ujú. y su corazón nos lleva a Dios. Exactamente. Entonces, pero fue ahí donde me platicó que usted estaba arriba y el guía que se me llaman Pedro. ¿Cómo estuvo esa historia? Sí, siempre tengo muy bonitas experiencias, definitivamente, obviamente allá en el Niño Dios, los padres me acogieron, dice, solo a ti los padres te invitan hasta desayunar ahí con ellos. Aquí en el Santuario de la Virgen de Fátima recoge el guía de turismo y es obviamente un señor grande y lleva una camisa puesta que dice, todos me llaman San Pedro. Y entonces dije, ay, pues y te da confianza, ¿no? Este y que el otro. Y me reí cuando le vi. Dice, De, sí, de todos se- me llaman. de seguro que él tiene llaves para algo. Bueno, pues vamos a ver, ok. Ándale, pues, ok. Y entonces cuando anduvimos todos juntos y entonces cuando subimos al Calvario, Ujú, subo yo y él se queda en medio del círculo. Y entonces mm, yo tomé fotos desde arriba donde yo estoy parada, ujú, para obviamente ver los arbolitos y todo lo demás. claro. Y él estaba en medio de ese círculo y no salió él en las fotos. Wow. Sí. Pero o sea, ¿cómo pasó eso, no? Bueno, y siempre pienso que Dios me manda ángeles durante una peregrinación así Sí. porque y siempre me pasan cosas así. O sea, yo también iba a comprar, por ejemplo, camisitas de fútbol para mis sobrinitos que hay en Fátima. Y Ujú. obviamente había una tienda nada más y él me llevó a ella y ahí nada más las tallas de mis sobrinitos en las camisas y ya. ¿En serio? Sí, entonces todo era como planeado. Y Ujú. entonces, cuando ya íbamos de regreso al hotel, porque pues está un poquito retirado de Lisboa, me dice, mi niña, has obviamente trabajado mucho para la Virgen, te llamo, descansa ahorita y dice, puedes dormirte en el camino hacia el hotel. ¡Oh, qué Ajá, lindo! sí, eso siempre me cuidan. Ay, qué bonito. Y fíjese, doctora, que digo, es que la semana pasada yo tuve la oportunidad de tener a una señora en remota, de vía remota, que ella es guía de turismo allá con la Virgen de Medjugorje. Entonces, Wow. ella es nacida allá, habla 4 o 5 idiomas y la paz que esa mujer irradia es increíble. Yo no la puedo realmente describir. Cuando terminé el programa, yo sentía que estaba así como flotando. Digo, wow, pero una persona que irradia tanta paz y es increíble. Y le decía a ella, ¿qué se siente trabajar en un lugar tan santo y o sea, estar ahí? Me dice, es que es el mejor lugar del mundo, yo te lo puedo decir. Y también te puedo decir que te invita a simplemente tener esa paz interior. Porque hay tantas cosas pasando en el mundo, pero estando ahí y sabiendo de las apariciones de la Virgen María y que la Virgen María nos llama, como han sido todos sus mensajes,
en Lourdes, en Portugal, en Medjugorje, México. en México también, ¿no? De seguir a su hijo, pero también ese mensaje de paz y específicamente en Portugal, en Medjugorje y en Francia, de rezar el rosario, de rezar el rosario. Entonces, dice ella, ese es el mensaje de ella, que nosotros recemos el rosario. Y también lo que ella me estaba diciendo, ¿no? En la entrevista era que dice, si ustedes supieran cuánto Jesús nos ama y cuánto ella nos ama como madre, realmente no nos la creeríamos, ¿no? No. No nos la creíamos. Digo, wow, qué hermoso. Y usted que ha tenido la bendición de ir a tantas peregrinaciones y de haberse traído algo poquito de cada una de ellas, es toda una bendición. Y yo creo que la invita a, a llevar su ministerio como médico de una manera diferente y atender a sus pacientes de una manera con más compasión y a ver a Cristo en cada uno de esas caritas de los niños o de los papás de los niños, ¿verdad? Padres y madres, la invita a traerse parte de esa paz con su consulta diaria que tiene, que imagino que no ha de ser fácil. Obviamente, pero siempre, obviamente, es una bendición. Como veo yo, estamos ocupadas, pero le digo, gracias Dios que nos das trabajo. O sea, Ujú, gracias Dios que me permites cuidar a tanto paciente, a tanto niño, a tanto adulto. Gracias por la confianza. ujú, Sí. ujú, exactamente. Entonces, pues hablando acerca de wow, ya llevamos casi media hora de programa. Hablando de hoy, del Día de la Virgen de Lourdes, del Día Mundial del Enfermo, ¿es? De los enfermos, sí. A ver, y usted en su oración al principio de este programa estaba pidiendo también por los cuidadores, y en muchas ocasiones nos enfocamos en el enfermo, pero también el cuidador necesita de mucha oración, doctora, de mucha oración, porque, porque se necesita paciencia para cuidar a un enfermo. ¿Qué otras cualidades debe de tener un cuidador, verdad? O sea, saber hasta cierto punto, saber de los medicamentos que está tomando ese paciente, qué más, o sea, si tiene alguna reacción adversa, saber qué hacer, tener mucha compasión con esa persona que está enfermita. Es que son tantas cualidades que debe de tener que también necesitan mucha oración los que están cuidando, eh, mucha fuerza, porque a veces que hay que cargar al paciente, Sí, la los verdad. cambian de Ujú, ropa, les cambian pañal a los adultos. A veces tienen heridas porque no se pueden mover ujú, y les ujú, curan las heridas también, etcétera. Y obviamente es tener también mucho amor, un corazón que cuida, es un corazón muy dadivoso y entonces hay que pedir oración también por ellos porque muchos a veces de nuestros viejitos y enfermos son niños con cánceres o obviamente enfermedades crónicas de movilidad o diferentes cosas. A veces también los cuidadores se cansan. Lo hacen con todo el amor del mundo, pero a veces se cansan emocionalmente, físicamente y dicen, Dios, ¿por qué? ¿Por qué ujú, mi hijo? ¿O por qué mi mamá? ¿O por qué mi abuelito? Y entonces pienso que en esta vocación mariana de la Virgen de Lourdes, la Virgen de Lourdes viene a darnos una esperanza, ujú, a decir, bueno, yo soy la patrona de los enfermos. ujú, Hice este manantial de agua para que vean que hay curaciones ujú, y que a veces no son curaciones físicas, sino emocionales o del corazón, porque obviamente creo que a veces nos empieza a transformar desde adentro hacia afuera. ujú, Ese brazo no se va a movilizar hasta que compongamos ese corazón y ese enojón se vuelve en sonrisa, o sea, en ujú, alguien ujú, alegre. Y pienso que es así como trabajan ellos. Siempre nos ven, siempre escuchan nuestra oración. Entonces a veces uno a veces la gente siente despecho. Ay, pero ujú, porque yo te oro, Dios mío, yo te oro, Virgencita, ¿por qué no me escuchas? Y ujú, entonces la Virgen de Lourdes viene a decir, mira, me estoy presentando a la niña con un asma bien crónica, bien malita.
Y Ujú. entonces la hago una santa a esta Ujú. niña. Ujú. La vuelvo en una enfermera porque Santa Bernardita fue enfermera en el convento donde ¿En sirvió. serio? Sí, y cuidaba obviamente a otros enfermos, son muchos años hasta que ella misma murió y murió de asma, de tuberculosis y luego tenía una cáncer de rodilla. En un tumor en una rodilla, Sí, ¿verdad? exactamente, y su cuerpo incorrupto. Está como dormidita. Por cierto, está en su hábito que usaba de antes. Y Mm. cuentan las monjitas porque suda todavía ella y todo. Entonces le cambian su hábito y querían ponerle un hábito moderno y las manos las tiene cruzaditas con el rosario. No la soltaba cuando la trataban de ponerle el nuevo. Y cuando ya dijeron, bueno, no lo quiere y le pusieron el que ella usaba, entonces abrió las manitas. Ay, qué Sí. increíble, qué increíble, qué increíble. Y fíjese que hablando obviamente de los cuidadores, ¿verdad? De todo lo que se necesita, tienen que tener ese corazón, tienen que tener mucho amor. Y también, pues quisiéramos en parte dedicar este programa a todas esas personas que nos están escuchando, que están enfermitas, todos aquellos que están en un hospital, que están en una cama y no se pueden mover, todas esas personas que recién las han diagnosticado con algo y están todavía en ese shock por ese diagnóstico que recibieron, los que están luchando con una enfermedad y han luchado por años, también para ellos va todo es parte de este programa para decirles que se acojan a la madre, se acojan a ella, a la Virgen de Lourdes y no se suelten de su manto, porque cuando nosotros pedimos con fe, las cosas ocurren. Y muchas veces, doctora, el milagro no es la sanación, sino el milagro es esa sanación interna. Es uno decir, bueno, Señor, me diste esta enfermedad, la acepto con amor y este es por expiación de mis pecados, esto es lo que me va a llevar a la santidad. No sé, o sea, uno no sabe, ¿verdad? Obviamente, pero siempre acogerse a ella. Exactamente. Lo que obviamente nos enseña, por ejemplo, Santa Bernardita no se curó de su asma, ¿verdad? Exacto. Pero la convirtió en una santa. Entonces también en la otra lección que nos da, como la Virgen de Lourdes, Ujú. es que obviamente podemos vivir con nuestra enfermedad, pero como dices tú, Verónica, ofrecerla a Diosito y entonces seguir alegres, Ujú. porque ella nos dice que la verdadera felicidad no está aquí en la tierra, es en la próxima vida, que es con ella en el cielo. Exacto, Ujú. exactamente. Y fíjese que, digo, esta historia de la Virgen de Lourdes es una historia así como, ay, qué bonito, Santa Bernardita, y se le apareció la Virgen. No, ella, Santa Bernardita, por eso fue santa, sufrió mucho, y Mucho. sufrió mucho desde que tenía estas apariciones hasta que fue al convento y murió. O sea, fue una vida de sufrimiento que ella tuvo. Vamos a hablar un poquito acerca de ella cuando nosotros regresemos en tan solo unos minutitos porque saben que nos vamos a ir a una pausa rápida, 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 pero nosotros volvemos. Pan del cielo, divina Eucaristía, que has bajado del cielo, te haces mi comida, transformando en anhelos mi dolor. Jesucristo, eterno sacerdote, te ofreces por los hombres en divino silencio, comprando con tu sangre al pecador. Y en el altar está tu cuerpo, por mí esperando pacientemente. Cuando te ofreces en sacrificio, estás pensando en mí.
Pan del cielo, divina Eucaristía, que has bajado del cielo, te haces mi comida, transformando en anhelos mi dolor. Jesucristo, eterno sacerdote, te ofreces por los hombres en divino silencio, comprando con tu sangre al pecador. Desde la mesa tú me adoctrinas, me enseñas la humildad, tu santidad me ilumina, seduces mi ruindad. Pan del cielo, divina Eucaristía, que has bajado del cielo, te haces mi comida, transformando en anhelos mi dolor. Jesucristo. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso una vez más. Estás escuchando Testimonios de Fe. El día de hoy con la doctora Juanita Mora, que nos ha platicado toda su experiencia que ha tenido visitando diferentes santuarios, oigan, diferentes peregrinaciones que le han traído nada más que ese enriquecimiento espiritual, ese enriquecimiento en su corazón para poder llevar a cabo esta labor tan loable, tan bonita que tiene como ser doctora. Porque no me va a dejar mentir, doctora Juanita, que antes de que usted fuera médico, cuando a lo mejor llevaba a su mami, que en paz descanse, al doctor, se sentía muy fría la relación, así como, ay, sí, a ver qué tiene, déjeme el examino y váyase, tómese esto. Sí. No sé si lo tuvo, esa Sí, experiencia. normalmente sí, definitivamente. Ujú. Y cuando uno va con un médico, hombre o mujer, que se tome el tiempo, lo escucha a uno, establece esa relación y le dice, o sea, lo trata con corazón, uno vuelve con ese doctor. Uno realmente dice, por lo menos para que me dé ánimos, pero déjame hago una cita. Y definitivamente, y el poder usar, obviamente, decir, bueno, si Dios quiere, nos vemos en un mes para la próxima cita. Ujú. Y se van y me dicen, oh, bendiciones, doctora. Le digo, bendiciones a ustedes también. No. Y es bonito ese saludo. O Exacto. sea, buenos días o buenas tardes, ese calor. Y después despedirse así, bendiciones para ustedes y toda la familia. Exacto, no, qué hermoso. Y eso se lo está, o sea, se lo ha dado a usted parte, pues, cómo fue criada, ¿verdad? En su religión católica, después, cómo usted se fue desarrollando dentro de la iglesia, en sus ministerios, y todo eso se lo llevó como una buena base para cuando ya fue a la universidad poder hacer esa perfecta combinación entre, ok, esta es la ciencia, pero si no fuera por Dios, esto no existiría. Entonces, felicidades por eso, doctora, me da muchísimo gusto. Y después de que termine el programa, le voy a dar un abrazo por eso. Pero ¿sabe qué? Que también estábamos platicando de Santa Bernardita, que realmente hablando de los enfermos, ¿verdad? Ella fue una niña que desde niña tuvo una salud muy frágil. Usted estaba hablando del asma que ella sufrió durante años. Entonces, me imagino que en su vida debe haber tenido ataques de asma. En 1850 y tantos no había los, ¿cómo se llaman esos inhaladores que hay hoy? No. No sé cómo tratarían en ese entonces el asma. Bueno, y lo que pasaba es que obviamente ahí donde están en Francia, en Lourdes, Francia, está frío. En los inviernos, o cuando la Virgen se empieza a aparecer, está obviamente bien frío, hay nieve. Un 11 de febrero, claro. Exactamente, y entonces ella se quedó solita cuando le apareció la Virgen porque no la dejaban entrar al río porque iban obviamente su otra primita y su otra hermana. Y entonces dice, no, porque si te mojas, vas a empezar con tu tosedera, tu asma, etcétera, vas a empeorar y mamá y papá nos van a regañar. Exacto. Y entonces ella está con frío y todo. Exacto. Y es
varios niños que trato yo con asma y Ujú. adultos también. Y es una santita a la que les encomiendo mucho a mis niños y adultos con asma porque ella sabe lo que es sufrir, Ujú. tanto ataque de asma y no poder respirar y sentirse tan mal. Y siempre la trataban como la niña enfermiza. Exactamente. Y luego fíjese que otro dato curioso de Santa Bernardita es que ella era muy humilde, o sea, no estamos hablando de pobre, estamos hablando de súper pobre, o sea, de los recursos económicos en casa eran limitadísimos. Ella vivía en lo que era había sido una prisión, me parece, una celda. Entonces, pues no me imagino que ha de haber estado Caliente, muy no, caliente, no, ¿verdad? está bien Muy frío. frío eso. Estamos hablando de 1800, ella tenía 14 años en 1858, entonces tuvo que haber nacido en 1844 más o menos. Entonces, pues la gente se calentaba con leña, se tenía que ir, a lo mejor el hombre de la casa, la mujer, tenían que ir por leña, traerla para poder calentar su hogar. No estamos hablando de nada propicio para una niña que tenía estos problemas respiratorios. Sí, imagínate la leña también, mientras está encendida, todo ese humo que era tan malo para que ella Para los respirara. pulmones, exacto. Así que el frío la agarraba, el humo adentro de la casa, eran tantas cosas y decían que ella se enfermaba bien fácilmente. Exactamente, entonces estamos hablando de esta criatura que ya a sus 14 años sabría lo que era el sufrimiento físico, ¿verdad? Por su enfermedad. Después, pues la tiran de loca, porque en una de las apariciones de la Virgen de Lourdes, eh, la misma Virgen le dice, ve a este pocito de agua, que era un agua fangosa. Ajá. Entonces Y dice, dice con tu boca, es, hazlo, es- sí. eh, eh, Come de eso y luego usa tus manos para abrir. exacto, Sí. entonces ella dice o sea, que era tan repulsivo eso que tuvo que escupir dos o tres o cuatro, tres veces, a la cuarta vez como que dijo que la madre me lo está diciendo y fue, pero no le supo al lodo. Obviamente los que le estaban viendo estaban diciendo es que esta niña se volvió loca. O Sí. sea, aparte de enfermiza, ahora está loca, no resultó y ha de haber sido algo, no sé, muy extraño, ¿no? Y la manda a que agarre unas plantas silvestres, algo así, ¿no? Y que se las coma Que se las también. coma. Entonces, increíblemente, no le pasó nada, ¿verdad? Pero, pero entonces ella sufre también de que la tiraban de loca, la quisieron meter a la cárcel. Creo que entró a la cárcel, no estoy Sí, segura. estuvo, ajá, encarcelada también. Estuvo encarcelada también. Su madre, pues imagínense todo este espectáculo, ellos muy pobres y estaban captando la atención de todo el pueblo. Entonces la mamá le dice es que ya no salgas, por favor, porque nos vas a perjudicar a nosotros. Y esta pobre criatura decía es que la Virgen se me apareció, es que es esta imagen. Ella me está llamando y Ella, se escapaba y iba a ver a la Virgen ella. exactamente. Entonces, o sea, esto no para aquí porque después de 18 apariciones de la Virgen María, entonces, pues empieza a incrementar el número de personas que van y van y van y van. Entonces, hay un milagro que yo no sé si usted lo sepa de una persona que tenía dislocado un El brazo brazo, sí. y lo mete en el agua, ahí El pues, pocito, sí. ajá, lo mete en el agua y queda totalmente sana. Entonces, ese es el primer milagro registrado Del manantial de agua, del sí. manantial de agua. Y fíjese que yo me di a la tarea dije, bueno, pues voy a ver cuántos milagros se han registrado, ¿no? Desde las apariciones, desde la primera aparición o desde el primer milagro de la Virgen de Lourdes, se han registrado más de 7,000 expedientes, o sea, de gente que dice que se ha curado Ujú. yendo ahí a Francia, a Lourdes, Francia, ¿verdad? Sin embargo, solamente 72 han sido reconocidos oficialmente como milagros. Y es que estábamos hablando aquí fuera del aire que no ha de ser fácil, doctora. Es el único lugar del mundo en donde hay un equipo médico que está, digo, por si Bien, acaso, ¿verdad? Por si acaso estuviera interesada en algún momento, ¿verdad? sí. Este, Rigoroso, ¿verdad? y bien riguroso, Sí. obviamente, porque ellos tienen que hacer toda la investigación, saber si si es realmente un milagro. Para que sea un milagro, tiene que ser una cura
a que dure de 10 a 15 años. Entonces, Esto tiene que pasar mucho tiempo. tiene que Sí. pasar mucho tiempo, también que tiene que ser inmediata, no tuvo que haber habido ninguna intervención médica, ningún tratamiento, o sea, si una persona, por ejemplo, fue diagnosticada con un cáncer, ¿verdad? Y en lugar de tomar una quimioterapia, se va a Lourdes y se cura, ahí mismo se cura y se registra que se curó sin ninguna intervención médica, bueno, entonces es un milagro y ya Claro. se puede registrar oficialmente con milagro. Sin embargo, si esa persona ha pasado por 10 quimioterapias, por radiaciones, por todo el tratamiento, después va allá, regresa, sigue con su tratamiento, entonces podría haber esa duda, ¿verdad? De que, bueno, fue la quimioterapia, fue las radiaciones, fue algún otro tratamiento o fue que El fue al manantial de manantial. agua, sí. Exacto, entonces sí tienen razón en ser tan estrictos precisamente para evitar el fanatismo, para evitar cualquier otra cosa. Pero qué increíble es la fe, doctora, la Sí. fe. O sea, que la gente vaya a Francia y que hay gente que se introduce, que se vayan ahí. Hay unas Sí. pilas de agua en donde usted va y usted puede sacar Bañarse, ajá, sí. exacto, puede sacar el agua bendita, pero la fe, esa fe y la intervención de nuestra Madre Santísima, su intercesión más bien, y obviamente al final es la voluntad de Dios, pero yo no me imagino yendo a un lugar así y ver personas en silla de ruedas, con muletas, ver personas que tienen alguna afección física por años y que ahí se curan. Y pienso que aunque no haya una curación médica, después de bañarse en ese manantial de agua, hay algo que cambia. Esa fe mueve, se sienten mejor. Dicen, bueno, Virgencita, voy a vivir con mi enfermedad, gracias que tengo más vida. Exacto, Ven el mundo diferente. Y es lo que también es ser agradecidos. Cada día que Diosito nos regala aquí en el mundo es una oportunidad de hacer algo bueno en el mundo. exactamente, doctora. Y sabe qué, y usted lo dijo perfectamente, porque hay veces que nosotros pensamos que el milagro va a ser lo que nosotros queremos, pero hay veces que el milagro se lleva a cabo de una manera totalmente diferente a la que nosotros estábamos esperando. Sin embargo, cuando recibimos ese milagro de esa sanación interna, nos viene el decir, gracias, Madre mía, todavía, perdón, todavía tengo esta enfermedad, pero estoy conforme. Gracias, Madre mía, porque estoy contenta, porque tu hijo sabe por qué estoy pasando por esto. Y si es su voluntad que yo me sane, me voy a sanar. A lo mejor en esa sanación interna viene la paciencia. No nada más la aceptación, sino la Y paciencia. la paz. Y, o sea, ¿quién no quiere paz en ese corazón de nosotros, en nuestra mente? El vivir alegres y agradecidos. Y Exactamente. eso es bonito porque hay muchos y se cuentan tantas historias, o sea, de que Ujú. a veces es eso, es la conversión de nuestros corazones, es obviamente plantar y llevar nuestra fe después de que vamos a santuarios así de Fátima, la Virgen de Lourdes, a ver a Santa Bernardita, también es obviamente traer esa fe y Mm. regarla. Exactamente, Sí, exactamente. Ahora, usted me dijo que había ido al donde está el San Padre Pío de sí. Pietrelcina. Cuéntenos de su. Este fue mi último peregrinaje que hice y Ujú. entonces me invitaron a la Universidad de Roma a hacer una plática y entonces dije, bueno, no he ido al Padre Pío y tengo ganas de ir al Padre Pío y también está el santuario de San Miguel Arcángel, la única basílica que fue consagrada por el Dedicada. mismo San Miguel Arcángel, cuatro Wow, apariciones ahí. wow. Y está a 30 minutos del Padre Pío. El Padre Pío cuando lo iban a visitar dice, vayan a San Miguel Arcángel antes de que vengan conmigo cuando él Oh, estaba en vida, sí, 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 así sí. decía. Pero llego un domingo, llego al Vaticano y primero voy a las escaleras santas porque hay que centrarse en Diosito Sí, primero. claro. Vamos allá, después al Vaticano a recibir la bendición del Papa León y después fui obviamente a la iglesia Santa María Maggiore donde está el Papa Francisco, la Virgencita también y después nunca había ido a ver la tumba de Santa Mónica. Y Mm, entonces está ahí como a 2 bloques de lo que es el Vaticano, en la ujú. iglesia de San Agustín.
su tumba y estaba ella solita. Ay, Y qué tiene hermoso. obviamente lo que es una jarrita ahí Ujú. para que le escribamos nuestra petición. Esa Oh, mamá que no paró de rezar hizo que su esposo se convirtiera al catolicismo. Exacto. Hizo que Que su el hijo, hijo. que le digo el santito fiestero que era San Agustín, se volvió en doctor de la iglesia. De la iglesia. Ujú. O sea, es una mamá que nos enseña, wow, los rezos siempre serán escuchados Exacto. cuando los hacemos con fe. Exacto. Y al otro día, hice mi plática y después me fui al Padre Pío. Ujú. El Padre Pío es alguien, y vamos a hablar de él en septiembre más, a fondo. Ok, Pero, entonces ya tenemos septiembre programa para marzo y para septiembre. Ok, y muy junio bien, San doctora. Antonio de Padua. Entonces ya Y tenemos. mayo la Virgen de Fátima. Ok, ya tenemos varios. Muy bien, doctora. Ok, muy bien, perfecto. Ok. Y obviamente llega este Padre Pío que también sufrió mucho. Sí, 50 años Sí. de llevar las estigmas de la pasión de Cristo. exacto. No le creían que él se las hacía, cómo él iba a sangrar 1 litro de sangre todos los días y no morirse, Exacto. etcétera, etcétera. Ujú. Lo quitaron de las confesiones, lo quitaron de hacer Exacto. misas, porque tenía que probarse que sus estigmas eran real. Y cuando va uno al santuario del Padre Pío, están murales y está San Francisco de Asís a un lado y el otro lado el Padre Pío, porque los dos tuvieron las estigmas de Cristo, los dos tuvieron crecimientos muy iguales también, y también las enseñanzas. Ujú. Y el Padre Pío, algo que me gusta mucho de él es que leía las conciencias. Entonces, cuando la gente iba al confesionario y no se acordaba quizá de un pecado de hace años, le decía, acuérdate bien. A ver, ¿no te acuerdas de este pecado? Exactamente. Pero qué bonito. Ujú, Y él era también un hombre de tanta fe que decía, récenle a la Virgen, recen el rosario. Cuando los matrimonios que no estaban haciendo bien llegaban a él, les decía, empiece un rosario para su matrimonio y lo tienen que hacer juntos. Porque Mm, están invitando a la Virgen completamente a su bonito. matrimonio. Claro. Si su hijo anda mal, recen otro rosario por el hijo. Si tienen un negocio, otro rosario para el negocio. Dice, al principio quizá no vean algún cambio, pero con el tiempo la Virgen va dando las bendiciones, la Virgen va cambiando. Ay, qué Y bonito. entonces la gente, obviamente seguía sus indicaciones y veía los cambios. Y él tenía también el poder de la bilocación. Entonces, si aparecía, estaba haciendo misa acá y estaba curando a otro enfermo por allá. Exacto. O sea, y pienso que Diosito le dio, obviamente, el poder de que viéramos lo que es el poder de Dios, de hacer los milagros, de creer, de lo que es la fe inquebrantable. Siempre que pienso en Padre Pío, pienso en esa fe inquebrantable Qué hermoso. que obviamente caminó y su cuerpo incorrupto. Se siente una paz en su santuario y una ternura. Ay, qué hermoso, doctora. Doctora, nos faltan, bueno, ya dijimos que vamos a tener más programas con usted, marzo, mayo, junio y septiembre, vamos a agendarlos, pero qué gusto es siempre hablar con usted. Estamos así como en los últimos 2 minutitos del programa, pero no me queda más que agradecerle de todo corazón que nos venga a traer esa alegría y que venga a brindarnos tanto de lo que es la doctora Juanita Mora desde el punto de vista católico, desde el punto de vista de su fe. Y de verdad, muchísimas gracias. Ay, siempre un gusto. Lo dedicamos hoy a todos los enfermitos que nos están escuchando. Que Diosito y la Virgencita los bendigan y les traigan su sanación. Y obviamente les mandamos muchos abrazos calurosos desde aquí de Radio María. Exactamente, así sea. Y bueno, pues para todos ustedes que tengan un día lleno de bendiciones, muchísimas gracias. Hasta la próxima.